Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes que ocurren en nuestro país y en el mundo. Esta noche les saludamos Claudia Méndez Arriaza, Carmen Ortiz, Pedro Trujillo y Juan Luis Font. Y voy rápidamente a presentar a nuestro invitado internacional de esta noche. Está con nosotros el jurista peruano José Ugaz. Él fue procurador ad hoc de la Nación en el caso Fujimori Montesinos, responsable en buena medida de una gran parte de las averiguaciones que logró hacer de corrupción en contra de este gobierno y de su principal asesor, el militar con vínculos de inteligencia, el señor Vladimir Montesinos. Buenas noches, José Ugaz, presidente también de Transparencia Internacional. Gracias por acompañarnos desde Lima, Perú. Claudia Méndez Arriaza tiene la primera pregunta. Hola José, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las relaciones, las similitudes, las diferencias y qué efectos ves tú que emprendiste una cruzada contra la corrupción y ahora ves desde lejos, pero también tienes relación con Guatemala y estudias lo que sucede ahora con la CICIG y estos esfuerzos para combatir la corrupción incrustada en el poder. Muy buenas noches. Yo creo que una similitud evidente entre la situación de Guatemala y la situación del Perú tiene que ver con el tema de la impunidad. En el Perú hubo una organización criminal que capturó al Estado peruano desde la Presidencia de la República, con su asesor principal, el comandante general de las Fuerzas Armadas, y una red que estaba compuesta por centenares de personas. Nosotros, durante mi gestión en los primeros 14 meses, logramos procesar a más de 1.400 personas en 220 procesos penales y esa cifra se fue incrementando tiempo después. Decía que el elemento común evidente y que salta rápidamente a la vista entre lo que ocurrió en la década del oprobio en el Perú de Fujimori y Montesinos y lo que uno advierte que ha estado ocurriendo en Guatemala tiene que ver fundamentalmente con la impunidad, al punto que fue necesario en el caso de ustedes crear una comisión, una suerte de fiscalía internacional. Es la única experiencia en el mundo, exitosa felizmente, en la que las naciones congregadas alrededor de Naciones Unidas deciden crear esta especie de fiscalía internacional para quebrar la impunidad y llevar adelante procesos anticorrupción que le devuelvan a la gente la credibilidad en que sí es posible vencer la corrupción y llevar adelante el futuro de un país. Doctor Ugaz, otra pregunta es, este tipo de casos tiene un impacto tremendo sobre las instituciones y muchas veces sobre la gobernabilidad de los países. Tal cual es el impacto que se tiende a acusar de politización de la justicia. En ese sentido, ¿usted cree que tendríamos que entrar a ponderar entre justicia y gobernabilidad? Mire, la corrupción genera una serie de efectos. Están los efectos materiales que tienen que ver básicamente con la distracción de recursos. Y hoy que hablamos, como señalamos en Transparencia Internacional, de gran corrupción, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. En estos tiempos los casos de corrupción, miremos el de Petrobras en Brasil y otros casos en el mundo, como el recientemente ocurrido con el primer ministro de Malasia, por ejemplo, estamos hablando de cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares. En ese sentido, el tema de la justicia se convierte en un tema relevante y por eso, insisto, la ruptura de la impunidad es un elemento frontal. Donde la justicia no esté en condiciones de poder investigar y sancionar estos casos, entonces debemos buscar mecanismos alternativos y es por eso que nosotros estamos explorando y promoviendo la sanción social, es decir, el hecho de que la ciudadanía identifique a los corruptos, los señale y los aísle socialmente para que puedan ser claramente visibles en el daño que están causando. Decía que uno de los daños es el daño material, el económico, pero probablemente el perjuicio más grave que acarrea la corrupción no es visible, es lo que llamamos daños inmateriales. Y esto tiene que ver con la debilidad que generan las instituciones, la profundización de la pobreza y el impedimento del desarrollo, que finalmente termina impactando en la gobernabilidad. Fíjese usted ahora cómo la presidenta del Brasil, recientemente reelecta, ha caído a un nivel de aprobación realmente alarmante y es posible que esto genere una inestabilidad en la gobernabilidad de Brasil, que finalmente
Cuando la gobernabilidad entra en crisis, lo que se afecta es la democracia y ese es probablemente uno de los perjuicios más serios que este problema genera en el mundo. Me llama la atención eso que menciona sobre justicia y una alternativa que es la vergüenza social. ¿A qué te refieres? ¿Que pesa más esa separación, ese aislamiento que un proceso judicial? Mire, parte de la impunidad es cuando uno observa que los corruptos no solamente no son llevados a la justicia ni sufren las consecuencias de sus actos, sino que incluso en el colmo del atrevimiento son presentados como modelos de éxito social y alternan y aparecen en las páginas sociales de las revistas, alternan en los cócteles y las reuniones con otras personalidades. Todo el mundo sabe que son unos corruptos y sin embargo no hay ninguna reacción. Ya están empezando a ocurrir circunstancias en otras partes del planeta y en nuestra región también, donde los corruptos son identificados, son señalados y en algunos casos, como ha ocurrido recientemente en algunos países de la región, por ejemplo, son expulsados de determinados ambientes sociales, de tal forma que si la sanción penal y la sanción legal no es idónea para resolver el problema, por lo menos que estas personas se sientan aisladas y sufran las consecuencias sociales de sus actos delictivos. José, esto del rechazo social yo lo entiendo y lo acepto. Sin embargo, en el país llevamos ya 3 meses con ese rechazo social en las calles, diciendo la ciudadanía no quiere esto otro, no se haga la reforma así, hágase así, cámbiese las cosas que está mal, presionando al Tribunal Supremo Electoral, presionando al Congreso y el Congreso dice, bueno, sencillamente no vamos a trabajar y no aprobamos nada. La Corte Suprema dice, bueno, yo voy a mi ritmo, por favor no me presione. Y el Tribunal Supremo Electoral queda a la espera de más presión a ver si hace algo. ¿Dónde está ese límite permisible, admisible, lógico, soportable entre el rechazo social y la inacción de la poca institucionalidad que queda? Bueno, yo creo que en principio este es un proceso acumulativo, ¿no es cierto? Y las fuerzas se tienen que ir agrupando hasta que empiecen a generar resultados. Fíjese usted mismo en el proceso de creación de la CICIG, todo el tiempo que llevó para convencer a las autoridades guatemaltecas de que esto no era una declinación de soberanía y que iba a ser algo importante, como se está demostrando hoy día, y trascendente para el futuro del país. Entonces, si las movilizaciones sociales no son suficientes, bueno, las autoridades tienen que sentir el máximo de presión posible. Y ahora en Guatemala creo que hay una oportunidad importante de sancionar socialmente a una clase política corrupta, y eso ocurre cuando uno tiene el derecho de ir a votar y no votar por aquellas personas que no ofrecen posibilidades de integridad y transparencia en el ejercicio de su liderazgo, sino que van a hacer más de lo mismo. José, es que ese sistema político guatemalteco, un sistema político corrupto que se alimenta a sí mismo con fondos públicos provenientes de la corrupción, pues es sumamente fuerte y está listo para volver a ganar las elecciones sin mayor dificultad. Ese triunfo en las elecciones de un proyecto que sea considerado igualmente corrupto, que tiene un dispendio gigantesco en términos de gasto de campaña y que el Tribunal Supremo Electoral no parece atreverse a sancionarle por gastar por encima del techo electoral, no va simplemente a oxigenar a este sistema político corrupto nuestro. Los guatemaltecos nos encontramos ante una disyuntiva: posponer las elecciones e incluso ir en contra de nuestro marco constitucional, o realmente darle oxígeno a este sistema y permitirle que se rearme para 4 años más de esa fiesta en el poder. Bueno, entiendo su pregunta y sé además que efectivamente están en el dilema de que hay una fuerte corriente de opinión en el sentido de que las elecciones no se llevan a cabo porque no existen las condiciones para el recambio de liderazgo que se requiere en el país. Y si ese fuera el consenso, personalmente yo creo que habría que hacer todos los esfuerzos, incluso si esto colige con la Constitución, porque situaciones de emergencia requieren soluciones de emergencia. Y habría entonces que crear un consenso para evitar de que las elecciones se lleven a cabo y esto implica una convalidación de líderes que no están en favor de la integridad y del bien común para tratar de encontrar una salida a este problema. Yo lo único que le puedo decir de mi experiencia es que muchas veces cuando uno piensa que no hay salida, que el techo está muy bien fijo y que el piso no se mueve, de pronto
ocurren determinados desencadenamientos sociales que generan resultados inesperados. Y eso mismo le ocurrió a Fujimori cuando quiso ir a la tercera reelección, controlando el fraude electoral, y de pronto un solo hecho desencadenó una movilización masiva y su necesidad de convocar a elecciones tempranas y luego tener que escapar del país. Y no le quiero poner ejemplos más radicales como el de Gaddafi y otros en la primavera árabe, que estando sentados rigiendo un país desde el autoritarismo y la dictadura, de pronto tuvieron una explosión social que no pudieron controlar. Entonces, insisto, creo que estos son procesos acumulativos y yo confío en que ustedes podrán encontrar las mejores alternativas para evitar que se siga en la continuidad de la corrupción y la impunidad. En todo caso, hablas de una explosión social y a mí me gustaría preguntar por la explosión judicial. No sé si copié bien el dato, pero mencionó 1.220 personas llevadas a los tribunales de justicia. Y la pregunta es, ¿qué capacidad tuvo el Estado peruano, el organismo judicial peruano, para responder a todas estas investigaciones? ¿Y cuáles fueron los efectos que provocó para construir una sociedad diferente, un sistema distinto o un órgano estatal más transparente? Bueno, como señalé, efectivamente fueron más de 1.400 personas en los primeros 14 meses que fueron llevados a la justicia. Para esto se diseñó un modelo que desde mi punto de vista fue idóneo y eficaz para conseguir el resultado, y es que se creó un subsistema judicial anticorrupción. Se apuntaron, se designaron a 6 fiscales jóvenes no contaminados con el pasado, 6 jueces igualmente jóvenes con una trayectoria impecable, y estos 6 fiscales y estos 6 jueces se dedicaron exclusivamente a procesar los casos de corrupción del régimen de Fujimori y Montesinos, con lo cual no tenían la carga que normalmente abruma a nuestros magistrados y fiscales, que hace imposible un trabajo razonablemente eficiente y preciso. De igual manera, había una procuraduría dedicada a tiempo completo para este trabajo y se creó una unidad policial de apoyo que sirvió para los mismos efectos. Este mismo esquema se repitió a nivel de Corte Superior y de Corte Suprema, lo cual nos permitió llevar en tiempo adecuado a estas personas a la justicia. También se hicieron algunas reformas legales. Se aprobó una ley de colaboración eficaz para aquellos que, siendo miembros de la organización y no perteneciendo a la cúpula, estuvieran dispuestos a canjear información que nosotros estimábamos oportuna y eficaz por reducción de penas y en algunos casos incluso exoneración total. Esta política fue realmente de gran impacto porque tuvimos muchos colaboradores que, al ver que no estábamos bromeando y que efectivamente se corrían el riesgo de sufrir sanciones muy severas, vinieron a la justicia, se entregaron y entregaron información que nos permitió sancionar adecuadamente estos hechos. Otra pregunta, doctor. Algo que es sumamente importante para dar tranquilidad a la población es justamente trabajar en el tema de las capturas. Seguramente cuando el señor Fujimori lo ha nombrado procurador público ad hoc, en este caso no se imaginaba que iban a transcurrir pocos días para que él fuera vinculado y procesado por este caso. Pero lo más admirable es que logran su captura cuando él ya había huido al Japón y Montesinos logran capturarlo en Venezuela. En Guatemala tenemos pendientes grandes capturas porque las grandes cabezas, varias de ellas todavía están sueltas. ¿Cuál diría usted que es la clave para lograr finalmente realizarlas y si es posible que las personas logren esconderse tanto tiempo de la justicia? ¿No será que están protegidas? Mire, los estrategas anticorrupción señalan que una de las mejores actuaciones para empezar un proceso anticorrupción vigoroso y eficaz es freír a los peces gordos. Entonces hay que identificar quiénes realmente son los que están en los niveles más altos de estos esquemas o estructuras de corrupción. Lo segundo que a nosotros nos dio muy buenos resultados fue tomarnos un avión, ir a coordinar en persona con las autoridades en otros países, por ejemplo en Suiza, en Japón, en las Islas Caimán, en México y en otros lugares, en Estados Unidos, por cierto, donde pudimos establecer mecanismos de colaboración que fueron eficientes. El Perú pudo recuperar en los primeros 14 meses $75 millones en tiempo récord
desde las cuentas suizas de Montesinos. Logramos traer extraditados a varios detenidos, incluidos luego al propio Montesinos, que fue expulsado de Venezuela cuando se descubrió que efectivamente estaba escondido bajo la protección de algunas autoridades venezolanas, y logramos también que se capturara a Fujimori y se le extraditara desde Chile una vez que huyó desde Japón. Cuando hay voluntad política, y esta voluntad política se refleja en los recursos que una institución necesita, con los liderazgos adecuados, no hay reo que se pueda esconder en un mundo, y menos en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy día. La tecnología, la información y la posibilidad de expeditar mecanismos fulminantes está ahí, y en realidad lo que se necesita es simplemente contar con la voluntad necesaria para poder llevar esto a buen término. José Ugaz, gracias por acompañarnos desde Lima, Perú. Le escuchamos al doctor Ugaz con una mezcla de ilusión y esperanza, aunque también con una... Nos hace falta mucha de esa voluntad, mucha de esa determinación, mucha de esa aspiración. Nos da un poco de envidia también. Doctor Ugaz, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para discutir esto recién conversado con José Ugaz de Transparencia Internacional. De vuelta a las 8:45. ¿Quién toma la palabra para hacer el primer comentario? Después de conversar con José Ugaz, el ex procurador ad hoc nombrado, nos lo recordaba Carmen, fue nombrado en realidad durante la época de Alberto Fujimori. Y no habría de imaginar Fujimori que fue esta persona quien terminó pues llevándolo a la justicia y haciendo que se desmoronara completamente un régimen tan corrupto como bien urdido en términos generales, porque estaba sumamente bien organizado. Arranca don Pedro Trujillo. Yo no sé si lo de Telma Aldana también es significativo. A ver. No, lo nombran en tiempo de Pérez Molina y arrastra la visa y todo esto. Y es ella quien está encabezando ahora. Que, por establecer un paralelismo, que creo que es la idea de lo que hemos estado haciendo. Yo solo voy a comentar unas frases que él ha dicho que a mí me han resultado muy significativas, 3 o 4. El rechazo social, eso es clave. En sociedades poco vergonzosas, esta es una de ellas, el rechazo social parece que no es importante. Desvergonzadas, estás diciendo vos. Digamos que se siente poco la vergüenza. Pero creo que no se limita solo a Guatemala, es el mundo posmoderno. No, fíjate que vas a ver por qué te digo que no. Tú estás en una cola aquí y la gente se cuela y no pasa nada. Es listo el que se cuela. Bueno, es chispudo, por eso pone ahí patojo chispudo. Tú vas a Estados Unidos, no digo que no se haga, también se hace, pero sí hay un rechazo social. Tú vas a Europa y hay un rechazo, y cualquiera educadamente se te acerca y dice, mire señor, discúlpeme, estamos todos haciendo la fila. Aquí no solo nadie dice nada, sino que se alienta. A eso me refiero en sociedades que no sufren la vergüenza del rechazo social. Rechazo social a mí me parece muy importante, pero esto tiene que ser que hasta que los que estemos en la fila no bajemos la ventanilla y al sinvergüenza que se pasa se lo hagamos saber y dejemos la excusa del miedo, no va a funcionar. Lo segundo es la máxima presión posible. Eso es otra palabra que le ha dicho, es importante. Cuando yo le pregunté, mire, y si ya llevamos 3 meses, la máxima presión posible. No vale con 30 o 40.000 personas en la Plaza de la Constitución. Hasta que no haya 1,5 millones, la cosa no funciona. Él dijo, esto es un proceso de acumulación de fuerzas, así responde. Un concepto marxista, pero yo creo que vamos en desacumulación aquí, más que en acumulación vamos en desacumulación. Lo tercero es, lo ha dicho, la sanción del castigo de voto. Y la sanción del castigo de voto tiene 2 vías, que podemos discutir mucho, pero no es el momento. Una es, no votes al sinvergüenza, pero tal y como están las cosas, la única respuesta que te queda es vota en blanco o no votes, porque no votar al sinvergüenza no sé qué significa cuando la corrupción. Y lo pero último, creo que la situación es mucho más pesimista que lo que tú mencionas. La reciente encuesta revela, cuando se le plantea la pregunta a los encuestados por qué partido votarían para diputados al Congreso de la República, encabeza líder. No es de líder la integrante que se burla de unos niños desnutridos y unos niños que padecen de una enfermedad crónica. Bueno, pero si la ciudadanía no es consciente de eso, no vale. Es que, vamos a ver, a los políticos corruptos lo ponen los ciudadanos ignorantes o corruptos. Dejémonos de tonterías. Por eso yo en esta mesa una vez pregunté, ¿no somos una sociedad podrida? Y hay quien se llevó las manos a la cabeza. Y es que a lo mejor somos una sociedad podrida. Perdón por decirlo. A los políticos corruptos los votan ignorantes, despreocupados o corruptos. O sea, la gente normal no vota a políticos corruptos. Seamos honestos. Lo último que quiero decir, situación de emergencia, eso lo he dicho, requiere soluciones de emergencia.
situación de emergencia, grandes males requieren grandes remedios. Entonces, no digo que esto justifique todo, pero a lo mejor todavía no se ha hecho todo lo que se puede hacer. Es importante considerar lo que él decía, voluntad política, y cuando se dice voluntad política, efectivamente eso pasa por dinero, por presupuesto. Solamente el caso Montesinos Fujimori representó miles de dólares para el Perú y él finalmente logró conformar un equipo relativamente pequeño porque eran alrededor de 30 y no más de 35 personas en su momento. Aún así, él decía que la clave era tener recursos para hacer lo que él mencionaba, viajar directamente a los países a pedir colaboración y seguirle la pista, y no únicamente decir, sí, ya nos comunicamos con el FBI, ya nos comunicamos con Interpol y se están haciendo las gestiones necesarias. Es decir, aquí se requiere también ser mucho más diligente. Y en aras de esos recursos necesarios también debemos de pensar en la sostenibilidad. Afortunadamente yo he podido entender que en Perú se fortaleció mucho el sistema de justicia a partir de este caso en particular. Sería de esperar que en el caso de Guatemala se hiciera de la misma manera. Ahora bien, ¿cuál es el organismo del Estado clave en todo este proceso? El Congreso de la República, que es el que debe de darle los instrumentos suficientes al Estado para combatir esos casos de corrupción y para fortalecer a las diferentes instituciones del Estado. Si el Congreso de la República no cumple con esa función, ahí sí estamos de manos atadas, que es lo que nos está pasando ahora. A mí me llamó mucho la atención cuando él nos cuenta la integración de este equipo especial de jueces y fiscales. Ya lo hemos discutido, cuántos jueces se han excusado de conocer el caso de Gisela Reynoso por arguir amistad con ella, una jueza procesada por enriquecimiento inexplicable. Ya vimos cuántos jueces también se han separado de conocer otros casos entre pares. Entonces, lo que quiero decir es que esta sociedad y muchos actores de ella se han rasgado las vestiduras al decir que CICIG es un órgano extranjero que ha venido a bla, bla, bla. Ya no creemos más en eso. Pero entonces la respuesta del Estado se ha quedado corta a las acciones de CICIG. ¿En dónde está esa política que cree un equipo similar, fiscales guatemaltecos y jueces guatemaltecos que tramiten y le den proceso a todas estas denuncias que ha planteado CICIG? Es que ahí es donde yo creo que está en realidad nuestra gran diferencia con Perú, o nuestra gran disociación, debe decirse, disonancia. Miren pues, por un lado tenemos a la CICIG, voy a poner un ejemplo probablemente el menos relevante, que va y captura en Izabal a una persona que con actitud de cuatrerismo en realidad asolaba la región completa y pasaba por encima de Ministerio Público, Policía Nacional, Gobernación Departamental, Ejército y cuanta institución ustedes quieran mencionar. Simple y sencillamente era dueño de esa región, asolaba a sus habitantes, les robaba el ganado que se les daba la gana, les quitaba la vida cuando hacía falta. Muy bien. Viene CICIG y lo captura. El presidente Pérez Molina desestima esa captura y la considera una cosa menor. Si no hay una voluntad del Estado de sustituir a ese poder que ha sido retirado por la justicia, sustituirlo por una presencia de las instituciones estatales, fortalecer ahí a la gobernación, a la Policía Nacional, a las alcaldías y recobrar el poder en beneficio de la ciudadanía, no tiene ningún sentido la acción de la justicia, y yo creo que en buena medida eso es lo que estamos viviendo los guatemaltecos. Por eso hacía la pregunta respecto a las elecciones, y Pedro recoge bien, como una de las frases más importantes, lo que nos responde José Ugaz respecto a que grandes males requieren grandes soluciones. Señores, es que nos estamos enfrentando a un sistema que se defiende con gran fuerza. ¿Quién de ustedes dijo? El Congreso se hace el desentendido. El presidente mandó a sacar a Gudy Rivera para que ni siquiera, esto iba a ser un premio de consolación, ni siquiera se aprobara en tercera lectura para mandar a dictamen a la Corte de Constitucionalidad las reformas a la ley electoral esta semana. Mira, o sea, no nos están dando nada. Solo quiero decir una cosa. El problema es que tú has hecho de esa pregunta también. Queremos hacer las cosas dentro de la institucionalidad y eso es lo correcto. O sea, hasta ahí creo que compartimos. Claro. El punto es cuando la institucionalidad es tu enemigo. Está en contra tuya. Exactamente. El punto es que tú dices, bueno, yo quiero aprobar una ley contra los corruptos, pero resulta que los corruptos son los que tienen que aprobar la ley. Entonces, no existe, perdón, eso no justifica un golpe de Estado, eso no justifica, pero sí justifica que, y lo voy a decir como lo siento,
que tienes que romper la institucionalidad, Por supuesto. porque la institucionalidad es lo que te está haciendo daño. O sea, en este país ahora mismo, los que están hundiendo literalmente el país se llama Congreso de la República. Señores, entonces no le demos más pero vueltas. no solo Pero también Congreso, es ese mismo Tribunal Supremo Congreso. Electoral. Bueno, es un Señores, ejemplo, El hay Tribunal otros, Electoral ¿verdad? que se ha quedado pasmado es que es con eso. todo lo que ¿Cuántos sucede. diputados acusados hay y van a ser reelectos? Porque Sí, yo no ese veo es el tema. que el tribunal congele la elección de No estas hay. personas. Y a mí me preocupa Discusión. mucho que la discusión se ha ido por asociar una presunción de inocencia con un proceso penal, cuando lo que estamos llamados no tiene el pueblo derecho a exigir que los candidatos que Sí. estén allí en la papeleta sean los probos. No tiene el votante el derecho a que una persona que se burló de niños desnutridos, de niños desvalidos, Bueno, y que están esté acusados de fuera gravísimos completamente de la delitos, competencia. Es que si el simple hecho de que un candidato a la vicepresidencia del partido que encabeza las encuestas es sospechoso, óigase bien, uso la palabra, es sospechoso de operaciones de lavado de dinero, ¿qué futuro nos espera? Perdón, Y cuyos ese es- todos acusados están en prisión. O sea, que no es que sea sospechoso, es que todos están en prisión y él está ligado a eso. Y me Aquí preocupa- lamentablemente es que no se ha dado todavía ese proceso de diálogo, de debate, de reflexión, que lo que se está tratando de hacer en los próximos días es ¿qué debe prevalecer? ¿El derecho de estas personas de elegir y ser electos O mi al debido derecho proceso del pueblo? o el derecho del pueblo, del Estado de Guatemala de velar por el bien común en el sentido de velar porque los guatemaltecos puedan elegir Pero fíjate a que, sus gobernantes? míralo así, no es derecho de ellos. Vamos a ver, no es derecho como derecho individual, creo yo, ¿eh? Es derecho como derecho colectivo, es decir, como interés colectivo. Claro. Yo no le estoy quitando ningún derecho. A ver si me expliqué. Ajá. Para que no haya coalición entre derechos e intereses. Él tiene el derecho del mundo, pero el interés colectivo, Claro. el interés colectivo dice que es de interés colectivo observar que todos tenemos derecho a organizarnos como nos dé la gana. ¿Me expliqué? Sí. Es decir, todos tenemos derecho a decir cómo nos organizamos. Por supuesto. Y cuando yo digo que no te quiero, tú dices que no te quiero, él dice que no te quiero y todos decimos que no te queremos, Eso debe no estamos prevalecer. vulnerando ningún derecho. Sencillamente hay un interés colectivo Que es el que tiene que prevalecer. Exactamente, porque yo no vulnero ningún derecho tuyo. Señores, Bueno, tenemos que ir a la pausa demasiado, comercial. pero-